En esta conferencia de familias hay 5 temas que el pastor Fabián me ha solicitado que yo pueda presentar. El primero, que yo creo que ustedes ya tuvieron en todas estas invitaciones, los anuncios, es cómo hacer un presupuesto familiar, ¿cierto? Cómo hacer un presupuesto familiar. Pero lo que yo quiero hacer, la introducción, que yo creo que va a ocupar más tiempo que el presupuesto, es poder hablar y enseñar principios bíblicos sobre las finanzas, ¿ya? Porque para mí entrar de lleno a explicar cómo hacer un presupuesto familiar, necesito establecer un fundamento y por supuesto un fundamento bíblico para poder entender a muy grandes rasgos algunos principios bíblicos sobre las finanzas, ¿ya? Cuando vamos a la Escritura, obviamente la palabra finanzas se encuentra muy poco, incluso no hice una búsqueda, no sé si se encontrará alguna vez la palabra finanzas, pero es la que encontramos nosotros por lo menos en nuestro idioma contemporáneo. Siempre hablamos de las finanzas familiares, las finanzas del trabajo, personales, etc. Pero cuando vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, hallamos conceptos como los recursos naturales, ¿ya? Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo que el Señor provee al hombre y a la mujer son recursos naturales. No existe el dinero, no existe la cuña de monedas, de billetes. Lo que sí el Señor le entregó a esa primera pareja fueron recursos naturales, las frutas, los vegetales, los árboles, etc. Pero más adelante en la Escritura encontramos conceptos relacionados con las finanzas, por ejemplo, las posesiones, bienes materiales. La Escritura nos habla de la prosperidad económica, no del evangelio de la prosperidad, pero sí la prosperidad económica. La Escritura nos habla de la abundancia, de las riquezas y también del dinero. De hecho, si uno hace rápidamente una búsqueda en alguna de estas Biblias que hay por internet, por lo menos yo busqué por riquezas, dinero, abundancia, bienes, posesiones, y me apareció más de 400 veces estas palabras y estos conceptos. Riqueza, dinero, bienes y posesiones. Casi 500 veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los que estudian o los que hacen una teología bíblica de las finanzas o del dinero en la Escritura, nos dicen que el Señor Jesucristo enseñó mucho más relacionado a las finanzas o a los bienes materiales que otros conceptos espirituales. Eso no significa que las riquezas son lo más importante, pero si usted recordará, aún Juan el Bautista habló de el sueldo y la remuneración. ¿Se recuerda cuando le habló a estos soldados? Jesucristo, cuando habla de parábolas, de historias, él ocupa mucho el concepto de los talentos, que era una medida monetaria, habla de los bienes, habla de la mayordomía, de la economía, etc. Bueno, todo esto está incluido en el diseño de la buena creación de Dios. Si hablamos de abundancia, riquezas, dinero, prosperidad económica, bienes materiales, posesiones, recursos naturales, todo esto está incluido en el diseño de la buena creación de Dios. Así que todos estos conceptos que yo rápidamente les mencioné, que están en la palabra de Dios, no son malos, ni son inmorales por sí mismos. Dice Génesis 1:31, al final de la semana de la creación divina, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios contempla su creación y el diseño que está potencialmente en la creación, todo era bueno en gran manera. Eso habla de los recursos naturales y por supuesto en el diseño y la planificación de Dios estaba todos estos conceptos como abundancia, riquezas, etc. Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 17, dice: el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los bienes naturales y también los bienes materiales.
Santiago, en su carta, capítulo 1, verso 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es decir, todo aquello que es benigno, que es positivo, que es para nuestro bien, dones de Dios, no necesariamente dones espirituales, sino que todo esto que está incluido en el buen diseño de Dios viene del Padre. El enemigo Satanás puede utilizar estos elementos para la tentación, para destruirnos, pero en sí mismo es diseño y creación de Dios. Por lo tanto, todas estas cosas materiales y conceptos son buenos, saludables y lícitos. ¿Ya? Estoy aquí resumiendo de manera muy general conceptos que están amparados en mucha escritura bíblica. Si usted tiene dudas al final, después yo le puedo mandar, etcétera, algunos recursos para que usted los confirme. Pero todas estas cosas materiales que he mencionado son buenos, saludables y lícitos. ¿Ya? Es decir, espacio, lícitos. Y usados de la manera correcta, son moralmente éticas. El dinero no es inmoral ni moral, es neutral. Lo que pasa es que va a depender de cómo lo utilizamos, de la jerarquía que le damos en nuestra vida al dinero, a las riquezas, si se va a convertir en algo inmoral para nuestras vidas o en algo saludable y benigno, positivo para nosotros, nuestras familias y por supuesto también para el reino de Dios. Pero, ¿qué sucede? Que cuando el primer hombre, es decir, nuestro padre Adán, desobedece en Génesis capítulo 3, introduciendo el pecado en la creación, todo lo bueno queda distorsionado, corrompido y afectado por la maldad del hombre. Entonces, todo esto que es bueno en gran manera, lo que está en el principio y por supuesto cosas que se desarrollan después, como las riquezas, el dinero, el trueque y otros elementos que corresponden a la finanza, eso ha sido corrompido, distorsionado y afectado por el pecado. Así que obviamente todo esto que es bueno y saludable en el plan, en el diseño bueno de Dios, el pecado lo afecta gravemente. ¿Ya? Así que esa es la introducción a modo general de lo que tiene que ver con las finanzas, riquezas, etc. Y quiero darles algunas advertencias de las Escrituras sobre la relación de los creyentes con las posesiones materiales. ¿Ya? Así que voy a pasar por Deuteronomio capítulo 8, si usted está anotando, Mateo capítulo 6 y primera carta de Timoteo capítulo 6. No voy a exponer los textos bíblicos, los voy a leer y dar algunos rápidos comentarios como fundamento y advertencia. Porque aunque las finanzas, las riquezas, los bienes pueden ser positivos y saludables para nosotros, va a depender de la relación de nuestro corazón con estas cosas, si van a ser benignas o malignas para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere advertirnos. Cómo su corazón se relaciona con las cosas materiales, cómo las finanzas, cómo un bien material, una casa, un auto, una chequera, una cuenta de ahorro, cómo usted se relaciona con ellas, va a depender si es benigno o maligno para su vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Cuídate, le dice Moisés a la nueva generación de israelitas que va a entrar, está a punto de entrar a la tierra prometida. A ellos les advierte y les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, le dice, le da una advertencia. Versículo 12, que no suceda lo siguiente. No suceda que comas en esta tierra prometida, que comas, te sacies
y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas, versículo 3, y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Esa es una posibilidad grande en una tierra prometida, ¿cierto? Si es una tierra que fluye leche y miel, que tiene racimos gigantes de uvas, una tierra próspera, con agua, con cordillera, también hay nieve en las montañas de Judá, ya en invierno, muy probablemente va a haber prosperidad, va a haber alimento, te vas a saciar, vas a edificar buenas casas, tus ganados se van a aumentar, la plata, el oro se multiplicarán y todo lo que tuvieras se aumente. Es muy probable, porque Dios es un Dios bueno que quiere bendecir a su pueblo, pero Él va a poner condiciones, se recuerda, a esa prosperidad. Pero ¿cuál es el gran problema y la advertencia? Verso 14. No suceda, como dice ahí en el versículo 2, ahora salto al 14, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la esclavitud en Egipto. Es decir, hay un peligro en la prosperidad económica y material. Y un peligro potencial es que tu corazón se ponga orgulloso, que se jacte, se levante hasta las alturas y producto de ese orgullo te olvides de Dios. Versículo 15. Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Al final del 15 te sacó agua de la roca del pedernal. 16 te sustentó con maná en el desierto, etcétera, etcétera. Es decir, Dios te proveyó cosas materiales en el desierto, en esos 40 años. Y digas, verso 17, aquí está nuevamente la advertencia reafirmada, y digas en tu corazón, y esto es el orgullo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ellos se van a olvidar que fue Dios y van a decir, no, pues si esta cabecita, este conocimiento, ganó todo lo que tengo. Estos músculos, esta fuerza, esta sabiduría. ¿Y cuál es la amonestación? Verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Estoy leyendo de manera resumida ya para aprovechar bien el tiempo. Así que hay una advertencia en el antiguo pacto, o en la dispensación, como enseña mi profesor Fabián, ¿verdad? La dispensación ahí de la ley mosaica. Pero el Señor Jesucristo reafirma algo semejante. Mateo capítulo 6, verso 24. Hay una advertencia al pueblo de Israel. Ahora, el Señor Jesucristo también advierte al contexto en el cual Él está ministrando y sirviendo. Mateo 6, 24. Un texto muy conocido en el Sermón del Monte. Dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque ¿qué va a suceder? Va a aborrecer a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Que dice Jesús, no puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor no está dando la opción, no nos dice, bueno, me sirven a mí o las riquezas. No nos está dando la opción, nos está advirtiendo que cuando queremos servir a las riquezas y la ponemos en una jerarquía, estas van a gobernar nuestro corazón y vamos a desechar el señorío bueno de Cristo. Eso es lo que nos está advirtiendo, semejante a lo que hizo Moisés en el desierto. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está hablando de cosas materiales, recursos. Todos lícitos. La ropa no es mala, el alimento no es malo, la bebida no es mala. Pero si se convierten en el soberano de nuestras vidas, vamos a terminar aborreciendo y desestimando el señorío de Cristo. Esa es la advertencia. Verso 32. Los gentiles buscan estas cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. El problema no son las riquezas. El problema y el pecado es cuando permitimos que las cosas materiales se conviertan en nuestro Señor, que gobiernen nuestro destino, nuestro propósito, y no el señorío de Cristo. Vamos ahora, porque usted puede decir, bueno, todo esto es del antiguo pacto, todo relacionado con la ley, no con la gracia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el apóstol a los gentiles en una nueva dispensación, en una nueva etapa de la iglesia ahí creciendo? Timoteo capítulo 6, verso 6. Pablo habla mucho de los bienes, de los recursos, de las finanzas, etc. Esto es solamente una selección de lo que dice Pablo. Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Usted está abrigado, abrigada en esta noche? De hecho, aquí está agradable. Hay alimento atrás. Deberíamos estar contentos. Incluso si no tuviésemos un buen auto, una buena casa, una buena prenda de vestir, un buen iPhone, no importa. Aunque el Señor nos provee las cosas materiales, nuestro contentamiento debe estar, como dijo Jesús, en su señorío, en su gobierno sobre nuestras vidas. A una advertencia, versículo 9, sigue en Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí Pablo va a la raíz del problema con el dinero y las finanzas o las riquezas. El amor al dinero, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí. De hecho, Dios utiliza el dinero para bendecir a su pueblo. ¿Cómo se compró este lugar? ¿Con maná? ¿Con bolitas de dulce? Con el dinero que ustedes ofrendaron, ¿verdad? Que sus trabajos ofrendaron. Iglesias, amigos, otros creyentes. Así que el Señor ocupa el dinero para bendecirnos. Pero es el amor al dinero lo que hace que codiciemos, incluso que nos extraviemos de la fe en algún momento. Y versículo 17 también nos sigue dando luz. Reconoce que hay ricos, a los ricos de este siglo. Manda no que no sean ricos, sino que no sean altivos. ¿Se recuerda el corazón orgulloso? Ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que aquí tenemos 3 advertencias muy resumidas de la relación que debe tener nuestro corazón con el dinero, las finanzas y las riquezas. Surge una pregunta: ¿tenemos el derecho lícito de adquirir y disfrutar bienes y posesiones materiales? Porque hay ciertas ideologías políticas, incluso evangélicas, que satanizan las cosas materiales o el dinero. Incluso hubo etapas en la iglesia cristiana en los primeros siglos donde dejaban todo bien material, se iban a una cueva, a una torre, y ellos creían que por ser austeros, ermitaños, eran más espirituales. Así que puede surgir la pregunta: ¿tenemos el derecho lícito de adquirir y disfrutar de bienes y posesiones materiales? Según los principios bíblicos, la respuesta es sí. Es decir, es lícito adquirir bienes. Si no, entonces no podríamos tener auto, una casa propia, vestimenta. La vida de los patriarcas del Antiguo Testamento sí lo demuestra. El Señor les multiplicó, se recuerda, a Abraham, incluso a Lot, sus ganados, sus riquezas. La sabiduría de Proverbios y Eclesiastés también nos muestran esa dirección, que es lícito, que es benigno cuando Dios nos provee estas cosas. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios, el testimonio de hombres ricos que recibieron el evangelio, José de Arimatea, ¿se recuerda? Nicodemo. Hubieron mujeres
que de sus bienes, se recuerda Lucas capítulo 8, si mal no recuerdo, mujeres de la alta sociedad, incluso esposa de un tesorero, de un intendente, que de sus bienes sirvieron a Jesús en su ministerio. Así que sí, el testimonio de hombres y mujeres con riquezas que recibieron el Evangelio de Cristo nos afirman esta verdad. Junto a la enseñanza del apóstol Pablo, así lo confirma. Si hacemos una teología bíblica de la finanza, la respuesta es sí. Podemos adquirir bienes, podemos disfrutar de ellos y tener posesiones materiales. Con la advertencia de que nuestro corazón no sea orgulloso, no digamos que esto es mío, me pertenece o que yo lo gané. Ahora, si Dios en su palabra declara como lícito y correcto poder disfrutar de bienes materiales y cierto grado de riqueza, entonces van a surgir otras preguntas. Y ahora quiero darle 3 principios relacionados con el dinero. Primero, obtención del dinero por medio del trabajo, es decir, la manera lícita de tener dinero o recursos es por medio del trabajo. Eso es lo moral. Ese es el medio humano por el cual Dios bendice con riqueza y bienes, el trabajo. Así que la obtención del dinero por medio del trabajo, la previsión del dinero por medio del ahorro, previsión del dinero por medio del ahorro y administración del dinero por medio de la planificación. Entre paréntesis, presupuesto. Así que para allá vamos, Pastor Fabián, ¿ya? Para allá vamos. Bueno, surge la pregunta. ¿Cómo obtengo dinero? ¿Cómo obtengo los bienes materiales? Incluso hasta los recursos naturales de la tierra, ¿cómo se obtienen? Por medio del trabajo. En Génesis capítulo 2, ¿qué es lo que le dice a Adán? Antes que entrar el pecado, tú puedes comer de todos estos frutos. Yo te dejo este huerto para que tú lo trabajes, lo cuides y lo labres, lo guardes y lo labres. Es decir, debes cuidarlo y debes trabajarlo. Así que aún en un estado de perfección, de inocencia, de pureza, el trabajo era el medio para que el hombre obtuviese lo mejor de la tierra. Incluso cuando no habían malezas ni maldición, que entra recién en el capítulo 3. Así que, ¿cómo obtenemos el dinero, los recursos, las riquezas, los bienes? Por medio del trabajo lícito. No hay ni una complicación ni un misterio. Eso tampoco nos convierte en comunistas ni en socialistas, ¿verdad? De hecho, lo que menos se promueve en esa ideología es precisamente el trabajo. Ahora, hay otros medios ilícitos. Por ejemplo, el engaño. Hay gente que obtiene su dinero engañando, robando, por medio de apuestas, en los casinos, por medio de juegos de azar. Nada de eso es trabajo. Por lo tanto, son maneras ilícitas, inmorales y pecaminosas de obtener dinero. Porque usted puede decir, no, si yo conozco gente que tiene bienes y riquezas y no trabaja. Bueno, hay otras maneras, pero la manera lícita y bíblica es por medio del trabajo. ¿Ya? Recuerde, los recursos, las riquezas, la abundancia no desciendan del cielo como el maná. Su sueldo no cae a fin de mes, ¿verdad? Si usted se queda toda la semana en la casa, no cae como el maná. El Señor concede según su buena voluntad por medio del trabajo honesto y el esfuerzo. Y para eso tendríamos que prácticamente abrir cada libro de la Escritura para poder verlo así, pero yo sé que usted lo asume. Éxodo 29. En el Decálogo, siempre pensamos en el día de reposo, ¿no? Pero en el Decálogo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que parte de los mandamientos, aunque usted no quiera entenderlo así, pero parte del Decálogo es, trabajarás 6 días y harás toda tu obra. Y un día lo guardarás para adorar, para santificar el nombre del Señor. Así que el trabajo no solo está en aquella primera etapa de la buena creación de Dios, también se mandata al ser humano a trabajar.
Pablo lo dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que, hermanos y hermanas, por medio del trabajo sustentamos nuestras vidas, la de nuestras familias y congregaciones locales. El trabajo nos trae dignidad. A propósito, el trabajo nos trae dignidad, propósito a nuestra vida, ocupación, provisión, y el trabajo digno glorifica también a Dios. Así que no tengamos temor del trabajo, porque el trabajo es la manera por la cual obtenemos el dinero por medio del trabajo. Otro concepto importante en la Escritura es la previsión del dinero por medio del ahorro. Hay un proverbio 21:20 que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Y por qué hay tesoro precioso y aceite? Porque lo ahorró y lo guardó. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Así que la persona sabia apartará una porción del sustento para el futuro y para tiempos inesperados de necesidad. Voy a hablar más del ahorro en el tema del presupuesto. Así que debemos ahorrar, prever el futuro para el dinero por medio del ahorro para necesidades futuras. Ya podemos tener imprevistos, quedar sin trabajo, cesantía, no ganamos tanto dinero como ahora, enfermedad, accidente, desastre natural, arreglos en la casa, el auto, estudios de los hijos, medicina, controles de salud, ortodoncia, los frenillos salen bastante caros ya, vacaciones, etcétera. Para eso usted necesita ahorrar. Y el tercer punto, administración del dinero por medio de la planificación. Hermanos, necesitamos planificación para todos los aspectos de nuestra vida, para todos. Planificación. Particularmente, que es lo que nos congrega ahora, es necesario planificar nuestras finanzas familiares. Y a este plan de finanzas familiar se le llama técnicamente presupuesto. Así que Dios es un Dios de plan, de planificación, de orden, del cosmos. Por lo tanto, si nosotros somos buenos administradores, también a imagen de nuestro Creador debemos planificar nuestras vidas. Y eso incluye nuestras finanzas y nuestro sustento. Y a este plan económico se le llama presupuesto. Algunos de manera básica van a hacer un boceto, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades de mis gastos? ¿Puedo gastar dentro de estos límites? Y algunos hasta hacen un presupuesto detallado de todos los ingresos, gastos familiares, no de un mes, sino de todo un año, que es lo que recomiendan los especialistas en este tema. Así que de la manera que usted haga su planificación, ya sea muy básica o muy detallada, resulta crucial una verdad: no gastar más de lo que se percibe. Eso es lo que pretende el presupuesto, de manera muy sencilla, que la familia no gaste más de lo que ingresa al hogar. Y eso va a traer contentamiento, paz y tranquilidad a la familia. De lo contrario, entonces usted no será un buen administrador financiero ni podrá ahorrar para las necesidades y emergencias futuras. Hay un texto en Lucas 14:27 que Jesucristo hace una referencia a esto de planificar. Lucas 14, del 27 hasta el 30. Dice Jesucristo a propósito del discipulado: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:28 ahora, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y... Hermano Fabián, usted que trabaja ahí en la construcción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace primero un maestro? Calcula los gastos. Y puede que aquí hayan hermanos también que saben de construcción en todos los ámbitos. Calcula primero los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, Cristo está asumiendo que el que levanta una torre, una casa, un hogar, primero se sienta, calcula y ve si tiene los recursos para terminar. ¿A cuánto nos ha pasado? A lo mejor a usted acá o en una casa que el maestro nos hizo un presupuesto 400 luquitas y al final ¿cómo termina? En 1 millón, ¿no?
Y ahí uno tiene que endeudarse porque la casa no puede quedar sin techo o sin cañería, sin electricidad. Por supuesto, mi maestro Fabián no. El presupuesto que él me dio una vez, exacto. Así, ¿ya? No sé si él asumió si él asumió los costos. Puede que sí, ¿verdad? Porque tiene buen corazón. Versículo 29. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Déjeme hacerle algunas preguntas para que reflexione. ¿Está usted desempeñando alguna forma de autocontrol financiero en su vida o en su familia? ¿Está usted desempeñando alguna forma de autocontrol financiero, presupuestando cuidadosamente? ¿Alguno tiene un presupuesto en Excel, en un cuadernito, en una hojita? ¿Gasta usted todo el dinero descuidada e impulsivamente, no tomando en cuenta las necesidades futuras? Es decir, usted vio el celular de sus sueños y no calculó nada, llegó y lo compró. Y a 36 cuotas más encima. ¿Ya? Es decir, va a pagar 3 veces el celular. O se compra un auto para 8 personas y ustedes son 3. Y algún día dice usted, voy a ocupar los otros asientos para atrás. ¿Gasta todo el dinero descuidada e impulsivamente? ¿Cuál es tu situación económica familiar actual? ¿Estás en una crisis? ¿Estás pasando buenos tiempos? ¿O estás con problemas matrimoniales por las finanzas? Las estadísticas en Estados Unidos siguen demostrando que al menos el 50% de los nuevos matrimonios acaban en divorcio. En Chile hay una cifra parecida según el INE. Y de estos divorciados encuestados, los problemas económicos surgen como la principal causa de estos divorcios. Aunque usted no lo crea, los problemas económicos familiares son una causa mayoritaria de divorcio. No debería ser, estoy dando estadísticas, ¿ya? Por lo menos en Estados Unidos. Otra estadística dice que un 43% de los matrimonios tiene peleas o discusiones sobre el dinero y los hábitos de compra. Casi la mitad de los matrimonios discute y alterca por el dinero. ¿Será usted uno de esos matrimonios, mayor o joven, ha tenido problemas, discusiones por el dinero, las finanzas, por la falta de presupuesto? Si usted está en una crisis, le doy 4 pasos prácticos. Busca primero la perspectiva correcta sobre las finanzas, es decir, una visión bíblica de las finanzas. Así que ahí ayuda al pastor Fabián, ¿verdad? Puede buscar en internet algún recurso que el pastor le recomiende, pero busque la perspectiva correcta de las finanzas según la Escritura. Segundo, ora como matrimonio y como familia por tu crisis financiera. Esto no puede ser asumido por uno de los dos esposos. Debe ser una oración como pareja y también con sus hijos. No debe asustarlos, pero si tiene hijos mayores, ellos también deberían saber que su familia tiene problemas familiares. Para que ellos entiendan la realidad de la vida, muchas veces cuando no hay presupuesto ni planificación. Tercero, aborda el problema inmediatamente. No ores y actúes en 6 meses más. Aborda inmediatamente el problema de la crisis financiera. Y 4, desarrolla un presupuesto familiar. Desarrolla un presupuesto familiar. Cualquier especialista, economista, consejero, pastor, cualquier persona que trabaja en este ámbito, siempre lo primero que le va a decir, desarrolla un presupuesto financiero familiar. No hay otra manera de salir del problema. Usted le va a orar al Señor, va a estar de rodillas, pero tiene que hacer un presupuesto familiar, porque es el plan de Dios que nos muestra también en su Escritura. Déjeme darle algunos tips o algunos comentarios sobre el presupuesto, antes de mostrarle aquí un diagrama. El presupuesto es mi plan de vida financiero manifestado en números. Lo dice un pastor conocido que es economista. El presupuesto es mi plan de vida financiero manifestado en números. Muy sencillo. ¿Cuál es mi plan de vida financiero? Yo lo manifiesto en números. Es decir, yo necesito 100,000 pesos para comer,
de supermercado, 50.000 para la feria, 50.000 para agua, luz, internet. Ese es mi plan de vida. ¿Cómo vivo yo en números? Es un presupuesto. La mayoría de las personas no tiene un presupuesto formal de sus finanzas, especialmente en Latinoamérica. Si usted va a Estados Unidos, Europa, hay una cultura de presupuesto y de ahorro. En Latinoamérica, generalmente las personas no tienen un presupuesto formal de sus finanzas. El presupuesto es necesario para administrar correctamente nuestros ingresos y no gastar más de lo que ganamos. Repito, el presupuesto es necesario para administrar correctamente nuestros ingresos y no gastar más de lo que ganamos. Gastar más de lo que ganamos es pecaminoso. Nos va a llevar al default, como dicen los economistas, a la quiebra, y va a traer problemas innecesarios a nuestro matrimonio, a nuestra familia y nuestra vida espiritual. El presupuesto también es necesario no solo para no gastar más de lo que ganamos, sino también para invertir correctamente lo que Dios le ha dado. Su sueldo, o lo que usted sacó de su huerta, Dios se lo da por medio del trabajo. Y aunque usted lo ha adquirido legítimamente por medio de las fuerzas que Dios le ha provisto, usted no tiene derecho a asignar los recursos como usted quiera. Y un presupuesto nos va a ayudar a eso. Es decir, ¿cuánto puedo gastar en vestimenta que realmente necesito? ¿Cuánto puedo gastar en tecnología, en un celular, en internet? ¿Cuánto realmente puedo aportar a misiones? Yo sé que ustedes, ¿verdad? Todas las iglesias relacionadas con el seminario chileno, no sé si ese es el nombre de la misión, pero invierten en misiones. Si usted no hace un presupuesto y no conoce lo que entra y lo que sale, no podrá invertir correctamente en lo que también glorifica a Dios. Así que el presupuesto nos ayuda a no asignar mal mis finanzas. Incluso los economistas dicen que las personas que tienen mucho dinero, que les sobra dinero, también deben tener un presupuesto. El presupuesto generalmente no lo hacemos porque somos flojos, por ignorancia o por desconocimiento. Es decir, sabemos que hay que hacer un presupuesto, pero ¿sabe? Como buen chileno nos da flojera hacerlo. Nos da lata, así, no, pero ¿cómo voy a estar haciendo un Excel? Yo no sé ocupar un Excel. Pero la ignorancia tampoco es una excusa. De hecho, yo entré a internet y encontré miles de cosas de presupuesto. Recursos cristianos, evangélicos, bíblicos, de cómo presupuestar. Me demoré 5 minutos. Tecleé y listo, obviamente sabiendo buscar correctamente. Pero incluso hay recursos que no son cristianos, pero que son buenos. No sé si aquí hay ingenieros comerciales, hermanos que son contadores, auditores, pregúntale a ellos. Pero muy probablemente saben cómo hacer un presupuesto. Así que la flojera no es excusa, la ignorancia tampoco. Pero hay otros motivos más profundos por los cuales no hacemos presupuestos. No lo hacemos por una supuesta libertad, porque quiero ser libre de gastar lo que yo quiero, por no querer someterme a un orden o a un plan. Finalmente, no quiero ser disciplinado. Y cuando no soy disciplinado, falta de dominio propio, de autocontrol. Así que muchas veces el motivo por el cual no presupuestamos nuestras finanzas es por motivos pecaminosos de nuestro corazón. Por egoísmo, es mi dinero, es mío, me pertenece. Bueno, y así sucesivamente. De manera final, entonces, no presupuestamos la mayoría de las veces por un problema espiritual con mi corazón. Hermano, no sé si puede proyectar ahora uno que es texto, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar con el pastor Fabián este recurso, ¿ya? Y tengo 3 recursos para compartirles. Le pedí permiso al pastor Fabián primero, y hay un librito de bolsillo que se llama ¿A quién pertenece el dinero? Tal vez usted lo vendía, pastor Fabián, en sus tiempos, del pastor John MacArthur. ¿A quién pertenece el dinero? Un libro que habla bíblicamente sobre el dinero, ¿ya? ¿A quién pertenece el dinero? Hay otro segundo libro muy nuevo que se llama Finanzas Bíblicas, del pastor Héctor Salcedo, que es el que
hace este presupuesto. Él es economista, estudió en la Católica de Chile. Es de Puerto Rico, ¿ya? Él es de una iglesia allá en Puerto Rico, pero él estudió economía en Chile en la Católica, así que sabe de economía, y ese libro, Finanzas Bíblicas, tiene mucha sabiduría y consejos prácticos para la administración de las finanzas, ¿ya? Y el tercer recurso es una serie de podcasts del pastor Héctor Salcedo con su esposa Charvela El Haye, o El Hach, parece, ¿ya? Y ellos tienen un podcast que hablan los dos, y ya van 4 años, 4 temporadas, como de 10 capítulos, y ellos hablan de la finanza en el noviazgo, la finanza en los adultos mayores, responden preguntas si debo sostener a mi familia, no sostengo, etcétera, ¿ya? Así que 3 recursos que le compartí al pastor Fabián, él se los puede mandar por WhatsApp. Aquí tenemos entonces, por favor, hermano, ya para terminar, hay algunos principios que él comparte. Después usted los puede ver en el PDF. Hay algunos principios grandes sobre lo que significa el presupuesto, las cosas que hay que entender, ¿ya? 7 principios. Y después él habla de lo que debe incluir un presupuesto familiar. Ingresos fijos, si usted tiene un sueldo que es el mismo todos los meses. Ingresos variables, si usted es un vendedor o si usted vende en la feria, si tiene un negocio y los ingresos son variables, todo eso usted tiene que incluirlo en unas columnas. Finalmente, en otra columna usted tiene que identificar sus gastos. Gastos fijos, que son los gastos que usted sabe, internet paga lo mismo todos los meses, la cuenta, no sé, todos los gastos fijos que tiene, y los gastos variables. Los gastos variables son la luz, el agua, las compras del supermercado, de la feria, no sé, gastos variables que no son los mismos todos los meses, y usted debe incluirlos en una columna que son los egresos. Todos los gastos fijos, que todos los meses son lo mismo. Usted a lo mejor tiene un auto y está pagando cuotas fijas del auto, o un dividendo que generalmente puede variar un poquito. Usted todos los gastos debe incluirlos, pero también, hermanos, si baja un poquito más, también hay gastos que son no recurrentes o imprevistos y que generalmente son los que nos sacan del presupuesto. Por ejemplo, la patente, la pagamos una vez al año. Como no es mensual, no la incluimos, pero el consejo de los economistas en el presupuesto familiar es que usted ponga, no sé, 140.000 pesos de la patente en marzo y usted la divide por 12. Por lo tanto, usted cada mes va ahorrando anticipadamente para que cuando llegue a marzo ya usted fue ingresando esa cantidad todos los meses. Cuando llegue el pago de su patente, ya va a tener esa cantidad de plata asegurada. ¿Cuántos cumpleaños tiene en el año? ¿Cuántos regalos tiene que hacer? Eso que no es mensual, pero es esporádico, también debe incluir un ítem, ¿ya? Y todas las cosas que significa, no sé, el gasto de una estufa, ¿verdad?, que solamente sucede en invierno. Los gastos anuales, si es la mantención de un auto, usted la divide en 12 y el consejo es hacer un presupuesto anual. Es decir, usted tiene que poner de enero a diciembre y ver todos los gastos. En Navidad se gastará 50.000 pesos en regalo. Esos 50.000 los divide por 12 para que en diciembre no le llegue de un palo el presupuesto de 50.000 pesos, ¿ya? Y, querido hermano, hay otro PDF que es una planilla Excel, donde el pastor aquí también, Héctor Salcedo, comparte un ejemplo. También está en poder del pastor el Excel y el PDF, donde él también da consejo. La mesada de los hijos en el colegio debería ir también en el presupuesto. Hijos universitarios, que obviamente la mesada es mayor, ¿verdad? Aunque tengan Junaef, siempre están ahí, siempre están gastando un poquito más, ¿verdad? Los hijos, las hijas, el seguro del vehículo, el seguro médico. Si usted hace alguna ayuda, Netflix, ¿tiene Netflix? ¿Tiene Disney? Todos esos ítems deben ir en los gastos fijos y ahí usted lo puede tener, ¿ya? Así que eso es lo que podría enseñarles bíblicamente sobre la finanza y estos recursos que son del pastor y economista Héctor Salcedo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Bien, hermano, ¿fue de bendición la primera enseñanza? Bien. Hermano, todos estos recursos sobre finanzas que comenta el pastor Rodrigo, yo se los puedo estar compartiendo. Estos libros también los tengo, hermano, en formato digitalizado, por no decir que me llegaron pirateados, ¿ya? No, broma, hermano, digitalizado total, comprado en EPUB. Bien, hermano, ahora vamos a tener un pequeño tiempo. Y creo, pastor, ¿estuvo usted en la conferencia del 2018 cuando vino pastor Héctor Salcedo, el que comenta? Ay, sí, sí, le aproveché de conocer, hermano, de verdad, sus consejos de economía, ahí que escuchamos con Pastor Rodrigo en esa oportunidad, fueron muy, pero muy interesantes, la verdad. Ya estaba recordando y fueron muy prácticos, así que, hermano, ¿cuántas veces no ha llegado uno, hermano, de verdad, como marzo y dice, uy, marzo tiene tantos gastos? Bueno, hermano, si hubiéramos hecho un presupuesto anual, hubiéramos tenido los recursos para tratar eso. Diciembre, no, la fiesta y todo, hermano, con esta planificación nosotros hubiéramos podido manejar mucho mejor lo que son nuestras finanzas. Ahora, hermano, si me permite un segundo, tengo aquí algunos libros que quiero estar regalando el día de hoy para nuestros hermanos. Vamos a hacer un sorteo que obviamente, hermano, nuestro hermano Juan Pablo Aceri, él va a proyectar el ganador, obviamente sale de un sorteo, pero vamos a proyectar el ganador el día de hoy. Así que, hermanos, bien, les muestro primeramente, todos los días vamos a tener este libro que es 5 lenguajes del amor de regalo. Es un libro bien conocido de años, es un bestseller de muy conocido. Vamos a estar regalando este el día de hoy y también